Bien, vamos a hacer algunos ejemplos de los movimientos nuevos con los que vamos a empezar a trabajar. Dijimos que eran simetrías centrales, traslaciones y rotaciones. Vamos a empezar con la simetría central. Como siempre, yo les recomiendo mostrar los ejes para ubicarse mejor dentro de las imágenes. La simetría central necesita de un punto y de un centro. El centro de simetría ahora también es un punto. Entonces, supongamos que quiero hacer la simetría central del punto menos 3, 2. Entonces voy a marcar el punto. Acá yo puedo marcarlo buscándolo en los ejes, tratando de que coincida justamente en el menos 3, 2. O la otra opción, que a mí a veces me resulta más simple, es en la parte de la calculadora poner directamente entre paréntesis menos 3, 2, menos 3, 2, y automáticamente me queda marcado el punto donde tiene que estar. Y supongamos que el centro de simetría va a ser el punto menos 1, 1. Elijo escribir el punto menos 1, 1, me queda marcado como B. Esto es un detalle que si yo quiero en la configuración le puedo cambiar el nombre a ese punto para que me quede como en los ejercicios. De todas formas, vemos marcado en el gráfico el punto A y el punto O. Lo que vamos a hacer es la simetría central del punto A con centro en O. Entonces, vamos a las herramientas, buscamos transformaciones y dentro de transformaciones elegimos simetría central. Tocamos el punto A, que es el punto que yo quiero hacerle la simetría, y el punto O, que es el que voy a usar como centro. Bien, miren lo que apareció. A', acuérdense que el apóstrofe chiquitito ese arriba se lee como A', que es la imagen de A. ¿En qué consiste esto de la simetría central? Si ustedes observan, van a ver que si yo dibujo una línea que salga de A, pase por O y llegue a A', una línea recta, ¿no? Supuestamente, van a observar que la distancia que hay desde A hasta O es la misma distancia que hay desde O hasta A. Eso es la simetría central. Es decir, trasladar un punto a través de un centro la misma distancia para el otro lado en este caso. Fíjense qué pasa, vamos a borrar este ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago una figura? Bueno, voy a dibujar un triángulo, cualquiera. En este caso elijo el triángulo ABC. Y voy a marcar un punto que va a ser el centro de simetría. Bien, vamos a hacer la simetría central del triángulo con respecto al punto D. Buscamos transformaciones, simetría central y acá elijo el triángulo y el centro. Perfecto. Miren cómo nos quedó. Vamos a achicar un poquitito. ¿Ven? Lo que hizo la simetría es lo siguiente. El punto C lo hizo pasar por el centro O y lo puso a la misma distancia del otro lado. El punto A lo hizo pasar por el centro O y lo puso a la misma distancia del otro lado. Y el punto B lo hizo pasar por el centro O y lo puso a la misma distancia del otro lado. En eso consiste hacer una simetría central. Como un detalle nada más, el ojo humano funciona más o menos de esa forma. La imagen la forma al revés, lo mismo que las máquinas de fotos. Bien, ese es el ejemplo concreto de la simetría central. Vamos a ver las traslaciones, que era el segundo movimiento con el que vamos a trabajar, de los nuevos. La idea es la siguiente. Voy a marcar como antes un punto, que podría estar en cualquier lado,
Y la traslación necesita un elemento que se llama vector. Un vector es una flecha que nos va a indicar una fuerza. Si ustedes miran abajo en las herramientas, dentro del menú de rectas aparece como herramienta vector. ¿Sí? Los vectores siempre los vamos a marcar desde el origen hasta su extremo. El origen es el punto 0, 0, el que está en el medio. Y hacer la traslación va a implicar lo siguiente. Vamos a transformaciones y elegimos la traslación del punto A, o lo marqué mal, disculpen, la traslación del punto A con respecto a ese vector. Fíjense dónde quedó A'. En realidad, lo que está haciendo la traslación es mover el punto A con una flechita igual a la que determina el vector. ¿Sí? Fíjense qué pasa, por ejemplo, si yo elijo cambiar el vector. ¿Ven cómo se mueve A', que es la imagen de A? O sea, la idea sería poner desde el punto A una flechita igual a la que me indica el vector. Y ahí es donde va a quedar la imagen. Fíjense qué pasa si lo hacemos con una figura entera, como para que lo tengan de ejemplo. Vamos a dibujar también un triángulo. Bueno, no, en este caso vamos a dibujar un cuadrilátero. Vamos a poner 4 lados, para que vean que es lo mismo. Tengo un cuadrilátero y voy a dibujar un vector. Acá aclaro lo siguiente. Los vectores se simbolizan por el punto donde terminan. Entonces, supongan que yo voy a usar el vector 5, 2. ¿Sí? Marco el punto 5, 2, que me quedó ahí marcado, y elijo dentro de rectas el vector que va desde el centro hasta ese punto que marqué antes. ¿Ok? A ese vector se lo suele llamar V corta. Bien, vamos a hacer la traslación entonces. Elegimos transformaciones, traslación, de la figura con respecto a ese vector. ¿Ven lo que hizo? Es como que lo que se está haciendo es, en cada punto se pone una flechita con la misma medida y la misma dirección que el vector. ¿Ven? De B a B', de A a A', de D a D' y de C a C'. Es como si, imagínense, ¿vieron algunos jueguitos que hay en los que influye el viento y aparece como una flechita que depende del tamaño, es el viento en el que se va a mover o la pelota o lo que fuera? Bueno, la idea es más o menos la misma. Si ustedes se imaginan esa flecha como si fuera viento, en realidad no es viento, es una fuerza, la imagen se va a mover según esa fuerza. Ese es el ejemplo sencillo de traslaciones. Bueno, y vamos con el último, que es el que nos falta, que son las rotaciones. Acá hay que tener en cuenta una cosita nueva. Vamos a suponer que quiero rotar el punto A, que lo vamos a poner en el lo vamos a poner en el 3, 2. Voy a tomar como centro el punto que va a estar en el -1, 1, y por ser un centro, y por este caso lo voy a llamar O para que les quede como en el material que les mandé. Centro O. Bien, entonces queremos hacer la rotación del punto A con respecto al centro O, y lo que tengo que indicar acá es qué ángulo
lo quiero rotar? Esa opción va a aparecer directamente cuando hagamos la transformación. Si vamos a la transformación, vamos a elegir rotación. Marco el punto A, que es lo que quiero rotar, marco el centro y me pregunta cuántos grados lo quiero rotar y en qué sentido. Acá van a tener en cuenta lo siguiente. Si el ángulo de rotación es positivo, se mide en el sentido antihorario. Si el ángulo de rotación es negativo, se tiene que medir en el sentido horario. Nosotros vamos a hacer este ejemplo con un ángulo de 70 grados, positivo. Entonces va a ser en el sentido antihorario. Fíjense que ahí ya me apareció A'. ¿Qué es lo que hace la rotación? Bien, la cosa es así. Imagínense que teníamos el punto A, tomamos como centro O y lo que nosotros vamos a hacer es rotar el punto A una medida, en este caso, de 70 grados. Ese ángulo que está marcado ahí adentro, en este caso mide 70 grados. ¿Sí? Vamos de nuevo. Tengo el punto A, ahí me equivoqué yo, perdón. Tengo el punto A al que quiero rotar 70 grados. Entonces, tomando como centro el punto O, lo que vamos a hacer es rotarlo, girarlo para allá, 70 grados, este ángulo. Ahí me queda A'. ¿Sí? Como les dije antes, si el ángulo hubiese sido de menos 70 grados, yo lo debería haber girado para acá, en el sentido horario, y A' me hubiera quedado por acá abajo. ¿Se entiende? O sea, esa es la diferencia entre girar un ángulo positivo, va para allá, y un ángulo negativo viene para acá. ¿Ok? Eso hay que leer bien la consigna y decidir qué ángulo escribir, si en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Estamos? Tengan en cuenta esto. Imagínense que el punto O es el centro de un reloj y uno tiene una aguja en el reloj y la quiere girar. Los ángulos centrales lo vimos en el tema anterior. Si yo quiero girar, por ejemplo, 100 grados positivo, lo voy a tener que girar para acá y quedará la agujita de este lado. Si yo quiero girar 100 grados negativo, lo tengo que girar para acá. Entonces la agujita quedará de este lado. Pero eso con la práctica se va a ir resolviendo. Miren un ejemplo de rotación de una figura. Vamos a dibujar un triángulo, como hicimos siempre. Dibujo un triángulo cualquiera. Elijo un punto que voy a tomar como centro de la rotación. Bien, y vamos a hacer una rotación. Les voy a mostrar dos ejemplos, uno positivo y uno negativo, como para que lo vean. Voy a hacer la rotación. Me parece que me desapareció el punto, discúlpenme. Un punto que marcamos por ahí. Bien, y ahora vamos a rotación del triángulo con respecto a ese punto que va a ser el centro. Lo voy a hacer positivo 90 grados. Miren lo que pasó. La figura se movió positivo, es decir, se movió en el sentido de las agujas del reloj, en el sentido contrario a las agujas del reloj, 90 grados. Miren el ejemplo en el punto B. Se movió de B a B'. Acá hay 90 grados. ¿Está? Es como que B se fue moviendo 90 grados. ¿Estamos? Miren el punto A hasta A', 90 grados.
el valor de A rotó 90 grados. Y obviamente el valor de C va a pasar lo mismo, 90 grados, y C rotó 90 grados. Esa es la idea de una rotación. Ahora bien, miren si yo hubiera hecho este ejercicio igual, pero practicando una rotación. Vamos a transformaciones. Y ahora la voy a hacer de menos 90 grados. Es decir, que voy a rotar 90 grados, pero en el sentido horario, para el otro lado. Fíjense que... no marqué todo el punto, disculpen, marqué solo el segmento. Lo escribimos de nuevo. Rotación de todo el triángulo con respecto al punto D. Dijimos 90 grados sentido horario. ¿Ven? Miren la diferencia con el ejercicio que hicimos recién. Nos está quedando la rotación, en este caso, para allá. ¿Sí? Yo al punto, por ejemplo, al punto C, lo roté 90 grados, pero para allá. Es decir, en el sentido horario me quedan las imágenes. ¿Estamos? O sea, el ángulo en realidad nos va a decir para qué, el signo del ángulo, si fuera positivo o negativo, nos va a decir para qué lado se rota. ¿Está? Y en este caso, recordar que si el ángulo es positivo, yo tengo que rotar al revés de las agujas del reloj. En cambio, si el ángulo fuera negativo, yo tengo que rotar como las agujas del reloj. ¿Está? No es nada muy complicado, habría que practicarlo un poquitito y se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Bien, esos fueron los 3 ejemplos de las nuevas transformaciones que vamos a empezar a trabajar con este trabajo. Bueno, les mando un beso grande.